Así que no me dio tiempo a contaros ninguna nueva. Luego os tengo una noticia, una buena y una noticia mala. Ahora lo cuento, a ver si ven para acá las avileñas. ¡Toma, toma! Ay, ay, amigo mío. Siempre se ha dicho que los cuentos, cuentos son y los lleva el viento. Nunca hagáis caso a los cuentos. Mira, un latiguillo de máquina. Un latiguillo. Toma, toma. Ahora os cuento el tema. Que ya lo digo, que los cuentos, cuentos son y los lleva el viento. Hay gente que se basan en esto de los pueblos, pues toda la vida la gente vive en cuentos, no, se montan sus cuentos y alcaldes y politiquillos de pueblo pues se los creen, y tanto la Guardia Civil de pueblo se cree. Aquí cuando viene un Guardia Civil nuevo, los 4 delincuentes le empiezan a meterle mentiras al Guardia Civil, y el Guardia Civil tiene una vida a los que son. Por ejemplo, a mí siempre le empiezan a hablar más de mí. Ese ten cuidado, ese le pega una paliza, ese no sé qué. Entonces ellos viven una mentira, viven en un mundo virtual. Por eso pasa en los pueblos, se crean una mentira virtual y ya está, como le ha pasado a la señora alcaldesa hasta que tenemos. Ella la cogió la tía Pescueza, se hizo amiga de su madre, pues sabe que su madre es un demonio y no me puede ver, y empezaron a maquinar todo lo que me podrían hacer. Pero claro, ellos se basan en cuentos, yo siempre me baso en la realidad. Os lo he dicho muchas veces, yo solo creo en lo que veo, siento una piedra. La gente de campo creemos en lo que vemos y en lo que es. Toma, mira bien. No le he podido traer de comer hoy. Aquí hay mucha comida. Entonces ellos se basan en un cuento y yo me baso en la realidad. La realidad es que yo tengo papeles hasta para todo, porque como yo sé lo que es fácil de arruinar a un pobre, porque a mí el Partido Socialista de aquí me hicieron todo lo que les dio la gana, y yo con derecho, pero como no tenía entonces dinero ni tenía nada para defenderme, tuve que entrar por todo lo que el Partido Socialista quería hacer. Se quemaba aquello, prohibido pasar, vale. Pero ahora ya no, porque tengo 45 años, bueno, 44, y llevo toda la vida con estos animales, llevo toda la vida con animales, y sé cómo funcionan todas las normativas de los animales. Pues como yo tengo todo guardado los papeles, como todo lo tengo con papeles, pues la señora alcaldesa de Torre ya no puede hacer. A mí no me puede hacer ya nada. A mí me han quitado ya. Estoy bien, porque está todo legal. Ya el recurso que hice se ha aceptado, está todo bien. Mi hijo no, porque no tiene papeles, claro, mi hijo tiene que pedir todos los papeles nuevos, no se los va a firmar esta tía Pelleja, pero bueno. Entonces, bueno, mi hijo ya para el año que viene, ahora vamos a ir tranquilamente, ahora ya podemos ir tranquilamente a los juicios. Y ya está, pues yo me ha salido bien. Me ha salido bien, porque lo conté. Yo tenía la autorización de la otra alcaldesa. La otra alcaldesa no puso fecha en el contrato. Entonces, al no poner fecha en el contrato, una fecha, porque los ayuntamientos son, en todos los arrendamientos de campo, mínimo 5 años, pero los ayuntamientos pueden hacerlo por menos, si lo hacen. Al no hacerlo, la alcaldesa me dio, la última alcaldesa que estaba del PP, me dio la autorización, que la he enseñado, que la habéis visto vosotros, autorizado a pastar, pero no puso fecha final. Entonces, mi abogado, vamos, ya hablé con él, me pidieron la autorización, la pedí al ayuntamiento, el ayuntamiento no me ha querido dar la autorización, la nueva alcaldesa, la que está ahora, no, vamos, ni contesta. No contestó ni al abogado ha contestado, que a ver si contesta en el juzgado. Entonces, pues mandé la que tenía. Aquí viene cara guapa a verme, mirad. ¿Qué te pasa, cara guapa? ¡Ey! Ayer vino el muchacho a veros. Bueno, pues a lo que vamos. Pues cogemos, yo le dije al abogado, claro, como sabemos todas las leyes, pues soy analfabeto, pero de leyes entiendo un poco, porque en esto de la vida, pues te lleva a aprender, o te espabila o te espabila. Pues le hicimos un escrito, mandemos un recurso con la autorización de la antigua alcaldesa, escribiendo en el recurso que esa autorización, que ese contrato de arrendamiento, al no tener fecha final, automáticamente pasa a ser 5 años. Eso es por ley, porque no tiene fecha final, mínimo 5 años. Y claro, allí en Mérida pues lo han aceptado porque es legal y eso es así, eso no podemos hacer nada. Si la otra alcaldesa del PP pone
autorizo a Jesús, sí, soy propio y autorizo a Jesús hasta el 2020 o 2020 y tanto. Entonces tiene una fecha límite el contrato. Pero al no tener fecha límite, automáticamente la ley lo reconoce por 5 años. Si es que esto es un mundo, si es que no os puedo contar tantas cosas, pues que todo un mundo de que así. La otra alcaldesa pues no puso fecha, pues autorizado. Y claro, lo tienen que aceptar, eso es así, es que eso es la ley. Ahí no hay nada porque eso va todo por la ley. Yo lo hago todo por la ley. Todos estos cuentos que decía mucho, no, es que Jesús lo que no quiere es pagar. Aquí el único que ha pagado pasto en este pueblo soy yo. Y más, que voy al ayuntamiento a que me dé la lista de todos los que han pagado aquí aprovechamiento de pasto. Una prima de la secretaria se ha tirado años con las ovejas sin pagar un duro. Uno que le llamamos el chiquinino, que es así, que es más malo que todo lo que tiene chico de malo. Ese se ha tenido ovejas, no ha pagado un duro, ni bestias, ni nada. Y es el que estaba diciendo que es lo que no quiere Jesús es pagar. Yo tengo todo pagado y todo firmado y todo escrito. Porque eso lo he dicho muchas veces. Los pobres lo único que tenemos es tenerlo todo bien. Si yo ahora mismo no hubiera tenido ese papel de la otra alcaldesa, hago como los ganaderos, como ese chiquinino que no tiene ni un papel de animales, ni ese ni ninguno. Yo ahora no tendría nada que hacer. Yo voy a Mérida y me dirían allí, pues macho, aquí no rezas en ningún sitio, no te podemos dar nada. Por ejemplo, mi hijo se ha incorporado. Mi hijo no tiene papeles de la otra alcaldesa porque mi hijo se ha incorporado este año. Entonces, pues a mi hijo no le pueden hacer nada, mi hijo no puede. La única que puede hacer es si la alcaldesa que está ahora le da la autorización. No se la va a dar, bueno, se la va a dar porque yo voy a ir a juicio, esto va a ir para juicio y vamos a ir a juicio, yo la he metido por prevaricación y vamos a ir a juicio. Porque esto es una injusticia, no quiere contestar ni siquiera el abogado. Yo tengo ahí los escritos de cuando se registró del abogado al burofax, todos los que han llamado a mis asesores, que han llamado a veterinarios, todos los que han llamado preguntando, no le ha querido contestar ninguno, todo eso van a ir de testigos. Y ya está. Esta se pensaba que, como a mí no me quiere nadie, viven en el mundo de los cuentos. Aquí se ha montado un cuento, la alcaldesa, su madre, la tía Pescueza, de que a mí no me quiere nadie. Pero si es que a mí no me tiene que querer nadie. La ley es la ley. Y un alcalde no se la puede saltar por mucho alcalde que sea. Yo estaba disgustado porque me tengo que llevar las vacas. Yo sé que hasta el 2002 años me quedan todavía de contrato. Y después, yo creo que antes de 2 años salió el juicio. Vamos, ha salido antes. Ostras, esta tiene una cornada ahí, mira. Tiene una cornada esta vaca aquí. Tiene sangre. Me tiráis la moto. Por eso vosotros todos los papeles guardadlos. Si yo ese papel lo hubiera roto, lo hubiera tirado, voy al ayuntamiento a pedir una copia y no me la hubieran dado, porque los funcionarios del ayuntamiento, eso sí que no lo pueden ver. ¡Shh! ¡Vaca, cara guapa! Me tiras la moto. Como yo lo tenía, y como yo conozco las leyes, aunque sean analfabetos, yo no sé escribir, pero tengo amigos que saben escribir. ¿Veis cómo tengo un amigo que ha sabido escribir? Pues ya está. Si eso es así, eso funciona así. Nunca, yo os lo he dicho, lo único que nos queda a los pobres es cumplir la ley. Y con la ley puedes ir donde quiera. A mí, como me hubieran dicho en Mérida, que no reconocen el contrato ese. No pueden hacerlo porque es legal, no pone fecha límite, son 5 años automáticamente. Porque en el campo eso es así. Eso no me lo estoy inventando yo, ni eso, eso es así. Ahora sí que es verdad que si yo quiero, esto de las ovejas, aquí no puede salir ningún animal fuera al monte público. Bueno, me los cuento, de mí toda la vida que yo todo lo tengo legal, porque sé lo que es esto, a ser pobre me han quitado todos mis derechos siempre. Mira qué vaca. Pasa que aquí viven en un mundo de cuentos, aquí viven en un mundo de mentiras, de fantasía, se piensan que los animales pueden andar por todos los sitios sin control, y así no es la vida. Yo las redes sociales digo lo que me da la gana, porque yo no vivo de las redes sociales ni me importan las redes sociales. Pero en cosas de ganadería me voy a dejar yo piso, vamos, que no lo pierdo, vamos, es que el que se ponga delante el afeito. Eso no, hay que cumplir las leyes y las normas. Yo llevo 22 años con ganado. A ver cuántas denuncias tengo yo, sí, que se mete una vaca en vamos, una cabra, un naranjo, eso. Pero son daños que son involuntarios y cosas involuntarias, pero yo soy un delincuente de ir yo no arraso nada. Bastante bueno soy que me llevo tragando toda la vida aquí ovejas de todo el mundo sin pagar nadie nada.
Eso es cierto, yo al ayuntamiento puedo presentar todo lo que he pagado de pasto. Que lo presenten los otros. 8 vacas pagaba uno y tenía ovejas sin pagar. Aquí se han tirado años metiendo ovejas sin pagar nada. ¿Por qué? Porque como no cobran subvención, que están cobrando el paro, como nadie le pide papeles, aquí el que os tiene que pedir es la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad no ven una pastoría y te piden papeles, a no ser como ahora, que ahora sí se los van a pedir. Porque ahora lo ha removido toda la alcaldesa esta, no lo ha removido, que se pensaba que era, pues menos mal que todavía estoy en eso, así que yo, bueno, que me he quitado un peso de encima, porque yo lo sabía, pero claro, yo lo sabía y lo habíamos hablado. La abogada me decía, no, este contrato se reconoce por 5 años, no tiene fecha límite. Al igual que este de 5 años, si el ayuntamiento no me lo restringe, se sigue automáticamente autorizando. Bueno, ya está la secretaria, que no me puede ni ver, ni los mamporreros. Estarán esperando a que cumpla el contrato para meterme alguna cláusula de estas de, pues tienes que pagar por las vacas tanto, o prohibimos meter vacas. Pero bueno, eso ya dentro de 5 años que me da igual. Yo para dentro de 5 años ya no estoy aquí con el ganado. Yo lo que me corría prisa era este año, porque había declarado esa finca. Si no la declaro, me da igual. Porque ahora aquí te dicen, mete el ganado sin papeles. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya lo digo, que no hay que vivir de cuenta, hay que vivir de realidades. Y la realidad es así. ¿De qué le sirve a ese chiquinillo decir, no, lo que no quiere Jesús es pagar? Que yo no quiero pagar, pues es el único que paga, muchacho. Que presente él, si es que vaya al ayuntamiento que me dé lo de las ovejas suyas. Le voy a mandar un escrito de ella, de la prima de la otra, y del otro y del de la moto. Y ya está, ¿ves? ¿Esto qué pasa? Solo le cobran los pastos al pobre. Al pobrecito mío, yo con 3 hijos, el pobre tiene que pagar. Y los otros, defraudando a España y actuó. Ahora mismo están las ovejas de la alcaldesa en la dehesa. Ahora mismo están ahí metidas sin ningún... Mírala, a romperme la moto esta. Ten cuidado, cara guapa, que mira la matrícula me la has roto ya. Tira para atrás, que te pegue una patada por los hocicos. Que no, que a los animales no hay que pegarle. No os he traído camperina porque tira la furgoneta al muchacho. Mira. Qué bonita es. Ahora viene la tonta de la alcaldesa, que vive en un cuento de fantasía. Es que no lo puede ver nadie. La gente me dice que le aplaude la gente porque no me da el papel. Pero que gente le aplaude, si me está a mí toda la gente que me para me lo dice. Viven de cuento, de fantasía. No hay que tener papeles y hay que tener las cosas bien. Porque es lo único que tenemos los pobres, estar dentro de la ley. Vosotros imaginaros que yo ese papel, como decía mi hermana, ¿para qué quieres papeles? Si nadie los pide. ¿Para qué quieres papeles? ¿Que nadie los pide? Pues si yo no tengo ese papel, esa autorización de la otra alcaldesa que se lo pedí, a mí ahora mismo me había quedado, me habían preparado, me tenía que callar, no podría reclamar, no podría hacer nada. Porque como mi hijo no puede hacer nada. Mi hijo empieza nuevo, tiene que ir al ayuntamiento a pedirle las autorizaciones de los pastos. ¿Cómo va a traer mi muchacho 80 vacas si la alcaldesa no le va a dar lo que está obligada a dárselo? Así que vamos a esperar otro año más o arrendar una finca por ahí, ya está. Es que cuidado, no es por vivir de cuento, no se puede vivir de cuenta, que es real, es realidad. Y yo con la ley en la mano va donde te dé la gana. Esto, menos mal que vivimos en democracia y vivimos en un Estado de Derecho que aunque esté mal, funciona. Si te sabes defender, funciona. Y si te sabes buscar la historia. Porque si no, nos comen, ¿eh? No, a los pobres nos comen en estos pueblos. A los que no tenemos a nada ni nadie nos comen. ¿Vas a romper la moto? Fíjate. Así que aprenda la muchacha esa. Ahora cuando vaya a Seprona, a ver si va a Seprona y le denuncia a las ovejas a todos, porque no tiene ni uno, no tienen nada. Tienen que ir todos a pedir lo nuevo ahora. Pues lo que tienen que hacer es a pedir el papel. Como se lo firme esta alcaldesa a otra persona y a mí me haya hecho lo que me ha hecho, bueno, yo vamos a ir a juicio, me va a tener que pagar todos los gastos y toda la historia. Bueno, la van a inhabilitar, ayer mismo me lo dijo el abogado, 8 años inhabilitada por un delito de prevaricación. Tú pides una documentación y te la tiene que dar el ayuntamiento.
Y ya está, yo no le debo un duro al ayuntamiento. Es que os voy a sacar la lista a ver si yo debo dinero. Y de toda la gente que debe dinero, que aquí deben un montón de casas que no pagan ningún impuesto. Pasa que aquí es muy bonito vivir de cuento. Y de cuento. No, si usted anda, como decía un bobo de Santibáñez que ha venido para ahí, que yo lo que no quería era otro que se había hecho chiquino. Es que tiene las vacas para ir abandonadas, que yo tengo las vacas abandonadas. Es que te agarro por el pescuezo y te lo refuerzo. Aquí. Pasa que viven de cuento y luego pasa lo que pasa. Claro, mi hermana me decía que yo no, cuando el incendio, hasta mi propia hermana, tú no tienes papel, eso tuve que enseñar, y como que no, porque en el incendio, cuando se ha quemado todo esto, la ley, se hizo una ley nueva que los ganaderos que estaban pastando podían seguir pastando después del incendio. El único que tiene papeles yo, que los he tenido que presentar en Mérida, yo el único, nadie, y están todas las ovejas por todos los sitios. A mí me denunciaban en aquella época 1.500 euros, porque se que metían las cabras en quemado. ¿A esto los ha denunciado alguien? No los ha denunciado nadie, a ninguno. Y encima te vienen mintiendo y engañando. No, yo también, pero ¿cómo que tú también? Que el único que los tengo soy yo, muchacho. Tengo los papeles de 2020, desde el 2020 tengo las autorizaciones. Después, antes del incendio las tengo de toda la vida, pero después del incendio, que el incendio fue el 2021, te tiraban de los ganaderos que estaban pastando, puedes seguir pastando. Los otros no tienen que esperar 5 años. Bueno, este incendio lo han quitado, pero así es. Y aquí viven de fantasía, de cuentos y películas, como ese chiquinino, un tío que está toda la vida cobrando el paro, que no saben hacer algo con un canuto, y le dice a la gente, lo que no quiere eso es pagar. Lo que no quiere es pagar. ¿Cómo que no quiere pagar? Pues si el único que ha pagado soy yo, que demuestre lo que ha pagado él. Que no, que los pobres, lo digo yo, que a mí, esta finca era mía, la tuve que vender. La tuve que vender, llevarme las cabras de aquí por eso, por un alcalde socialista corrupto que no me podía defender. Si es ahora, a este le pasa como a esta, va toda a la cárcel. No se puede utilizar la justicia, ni se puede utilizar un ayuntamiento para todo el mundo igual. Y macho, que es que yo lo hago todo con antes, yo nunca me he podido aprovechar de nada, nunca he podido cobrar el paro y estafar a España como estafan todos, no he podido nunca. ¿Qué me ha quedado? Pues, ir con la ley. Pues que la ley, igual que yo cumplo la ley tiene que cumplirse conmigo. Y ahí lo habéis visto, mirad. Qué buena es esta vaca, Esta vaca me quiere con locura, me quiere con amor. Así que estudien, los que se reían, pues tontos analfabetos, que yo soy analfabeto, pero tonto no soy. Y yo, igual que yo, toda la gente que no tenemos a nadie, lo único que nos queda es eso, estar dentro de la ley, cumplir la ley y exigir la ley. ¿Ya está? ¿A que sí? Y ahora que se rasquen. Yo también lo sabía. Porque claro, todo esto de arrendamiento, todo esto nosotros tenemos sobrado, lo de campo, los que vamos todos. Pero ¿cómo se va a poner esta niña que no sabe de campo ni hacerla con un canuto? La tonta, por hacerse caso de la tía pescueza, de su madre de 4 país. La tonta, ¿a la que le va a pagar las denuncias? ¿No a la que la inhabiliten 8 años? ¿Quién le va a todo eso que se han estado riendo? ¿Eso la van a ayudar? ¿Eso se ríen todas de ella? Eso ahora cuando me vean a mí verás todos como dicen, cago en 10, Jesús, fíjate la tonta, métese contigo. Eso es lo que pasa, la gente es así, no te puede hacer caso de la gente. Ahí me... Mira, me rompe la moto. Ahí me viene mucha gente y me dicen cuentos, pero yo paso. ¿Para qué? Mira, el otro día fulano te espantó la vaca. Pues yo miro las huellas, miro los rastros a ver si es verdad. Y a veces el mismo que te lo dice, el que te lo ha hecho. Mira qué bonita es. Que no se puede y no se puede. Yo lo llevo diciendo siempre. Puede ser un poco no ilegal hacer una cosa, yo que sé, meter las vacas para aquí, para allí. Vale, pero hay que cumplir todas las normativas y estar bien. Y ya cuando pasa estas cosas, como ha pasado ahora, pues puedes responder. Pero ¿has visto esta vaca? Esta vaca te montas encima, no se mueve. Más buena. Y claro, el muchacho mío sí que no puede hacer nada. Ese ya se lo he dicho yo. Tú y yo, tú no tienes nada de para atrás. Claro, imaginaros que tiene que ir el muchacho ahora a pedir autorización para los pastos, porque él se incorpora, pide una subvención, le dan los derechos de pasto y tiene que firmar el ayuntamiento.
¿Vosotros creéis que este pellejo le va a firmar? Esto, si no me ha firmado a mí, que vamos a ir a juicio, le va a firmar a él. Pues el muchacho mío perdería la subvención, perdería los derechos, lo perdería todo. Eso te hacen estos mafiosos de pueblo. Shh, Tiene una cornada ahí, mirad. Estas novillas avileñas que culeras están echando, Ir vos para allá arriba. ¿Van para allá arriba a dormir? Sí que lo que tiene que hacer ahora las fuerzas de seguridad, todos estos que tienen ganado para aquí ilegales, que están todos, que me vas a romper el casco, mira, mete el cuerno en el casco. Pues lo que tienen que hacer. Y que le den gracias a la alcaldesa, a la ganadera, que no tiene ni un perro puesto a su nombre. Analfabeta. Shh. Deja la moto. Ya me tiro el casco, ¿habéis visto? Si son malas, si es que el ganado... Shh. Va a cobrar. Tiene una cornada, No es que yo llevo toda la vida luchando con los animales. Estamos hartos ya de burocracia, de papeles y de todo. Pues hay que tener todo bien. Y no veis, con las cosas legales es legal. Que diga ahora nadie que no vale así, que... No, eso es así, las cosas, eso es así, hay que conocer las leyes. Que para eso están las leyes, cumplir las leyes. Y no hacer nada ilegal. Si yo, imaginaros que yo voy haciendo ilegal cualquier cosa. Pues tú vas ahora a reclamar tus derechos, haces tu escrito, presentas todo lo que tienes que presentar y siendo legal no hay ningún problema. A mí no me han puesto ningún problema. Que sí, que han revisado el expediente, que sí, que ese papel es automáticamente por 5 años. Ya está. Pues ya está. Sí que ahora dentro de los años que cumpla, ya estarán apuntando allí en el ayuntamiento. Y ya ellos, después podéis hacer lo que os dé la gana. Pueden hacer un pleno, prohibir vacas, prohibir cabras, lo que ellos quieran. Pero hasta entonces ya nada. Vamos, la tía Pescueza esta. Decía la tía Pescueza un día, me manda, te vas a enterar con tus sobrinas Cayo, esta te va a poner, se va a poner la pobrecita a ver quién le paga todo lo que tiene que pagar. Porque os voy a ir enseñando todos los pasos del juicio y los voy a ir enseñando que los vea todo el mundo. Se puede aquí tolerar que ningún político utilice... Y los de Somos Cáceres han estado bien calladitos porque se pensaban que yo iba a perder. Claro, los de Somos Cáceres, eso estaban... No, eso no han hecho nada, eso te han hecho un escrito diciendo que está cometiendo una injusticia a un alcalde suyo y echarlo del partido o hacer un comunicado. Al igual que todos los concejales, para todos estos analfabetos se pensaban que a mí me iba esta pobrecita mía a echarme del pueblo con el ganado si no estar ilegal. Eso es lo que pasa, pues son todos viven de cuentos, pues los cuentos son. Sí que la cosa así, tú no puedes vivir de cuentos en una realidad como es la vida. La vida es real, no puedes vivir de cuentos. Mira que os enseñé el papel, y os lo dije, lo he dicho en varios vídeos. Y la tía R, que era esta tonta, cuando sabía que yo le enseñé a mi hermana, que le enseñé cuando el incendio, que le dije, tener cuidado, ¿no?, con las ovejas que os pueden denunciar, porque hay que tener una autorización de antes. Tú no tienes papeles, Decía a mí, mi hermana, que yo no tenía papeles. Ella y medio pueblo. Yo, pero ¿cómo que no tengo yo papeles? Si yo tengo los papeles de cuando antes del incendio, la autorización. Vamos a ver si echamos para acá las vacas. Pasa que es muy bonito vivir en un mundo de fantasía. Decir que yo tengo autorización si no la tienen, como ellos no tienen ninguna. Uy. Mira. Toma. Vamos a echarlas aquí. Yo os digo que a mí me enseñaron a eso. Que con la justicia hay que cumplir las leyes. Y en el momento que tú las cumples, pues que digan lo que quieran. Que vengan aquí la Guardia Civil y me denuncien una vaca. Que venga.
Toma, 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 toma. Agüita, ven. Toma, toma, toma. La guapa, ven. Pasa que la vida esta es así. Esta finca. La vallé con el niño chiquinino, me costó un dineral. Igual que esto, puse aquí los postes. Fíjate si son malos en este pueblo, compro 100 postes para vallar esto, que me costó sufrimiento, vallo la finca, compro la malla, los tensores, todo comprado. Y me viene uno de aquí y me dice, ¿ha dicho fulano que habrás robado los postes? Y yo que yo he robado los postes, ahí tengo las facturas, y todo dice, ya, sí, ya se lo he dicho yo. Aquí la gente es así. Viven de cuentos y cuentos, pues así pasa. Decía ese de Santibáñez, lo llaman cabezoto. El cabezoto, que es que yo tenía las vacas por ahí sueltas, que tenía pruebas con intento porque yo no quería pagar. Pero ¿dónde te inventas que yo no quiero? Pero vamos a ver, sí, eso es un problema que no te quería, bueno, pues ya está. Vamos, ese espérate que lo enganche que se va a enterar. Otro que ahí está robando robles de la Licea. Ha metido una máquina, ha roto todo lo público, nos ha roto ahí toda la alhambra de la finca. Se salen las vacas por su culpa y encima me dice que es que soy yo que las tengo las vacas abandonadas. Ayer mismo ha estado el muchacho mío todo el día con el ganado. Toma. Vamos, hey. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Viven de cuento y ya está. Y esto, claro, yo podía coger ahora y retirar todos los cargos, ¿no? Ya lo tengo solucionado, los retiro. Y la niñata alcaldesa se burla de mí, pues no. Vamos a tirar para adelante, me ha hecho bien dicho el abogado y todo. Es que habrán dicho todo, ahora también del sindicato. Tira para adelante, no lo puedes dejar. Dice que se haga responsable de sus actos. Claro, pero como ellos están totalmente ilegales, se piensan que yo también estoy, o yo no sé en qué mundo vive. Mira que eso tengo dicho. Que a mí me hicieron pagar lo que no tenía que pagar por no saberme defender. Sí, por no saberme defender. Entonces yo ya empecé de así, pues, está ahí, guardar todos los papeles y tener todos los papeles guardados y tenerlo todo bien. Y que te piden una cosa, se pide, se hace y está. Y te duele, pues te duele. Ahora seguro que va la alcaldesa a las manifestaciones de agricultores a decir, bueno, que esa nunca hay ninguna manifestación, a decir que mira por el sector primario. Mira el sector primario. Con toda la cara. Y que llaman al ayuntamiento, que han llamado por todos lados, ni están, no va, es una gandula, no va ni a trabajar, no se presenta en el ayuntamiento, no va ni a su finca, va un minuto, hace 2 vídeos y se va, todo el día en casa. El ayuntamiento, la han llamado, no está en el ayuntamiento, nunca va. Ella quería el poder, ahora la teniente alcalde también va a ir a declarar, esa va a ir a declarar también al juzgado, ella y todos los concejales. Estos te dejan y te comen, os lo digo yo, te comen en estos pueblos. Ahora aquí viene un riquino, pues todo. Con eso no caía ella. La abogada, eso que es abogada. Menos mal que es abogada. Pues yo que soy analfabeto. Ahora ya, está preparada. Pero si sé yo más de leyes, porque he penado todo lo que he tenido que penar en esta vida. Y lo único que he aprendido en esta vida es que no hay que hacer nunca nada malo. Hay que ir por tu camino. A mí me han puesto de todo en el pueblo. Me han acusado de todo. Los más ladrones del pueblo son los que te acusan siempre. Pero como yo nunca he hecho nada malo, yo tengo mis hijos, he criado a mis hijos y tengo todo. ¿Qué he hecho yo malo? A ver, que diga alguien qué malo he hecho yo. Yo cuando no tengo dinero lo he pagado y que nadie puede decir que le debo nada. Bueno, para ir en un bar deberé 5 euros. Pero vamos, yo no he hecho nada malo. Nunca. Y yo cuando no he podido pagar una cosa la he pagado 2 veces y se lo he dicho siempre. He dicho, pues hasta que no cobre no te puedo pagar. Y antes de comprarlo y así. Yo no he tenido problemas nunca con nadie. Nadie del pienso le debo yo dinero ni nadie nada. ¡Toma! Me cago en diablo el toro a la moto. El toro sí que la tira. A mí había para que un delincuente que iba a comprar los sitios decía que era yo y las liaba por todos lados. Me dice un día uno,
Me ha dicho fulano que le debes tú dinero. Fui para allá y me dice el hombre, no, tú no eres, el otro tiene una cicatriz en el brazo y era un tío más alto que yo. Y pues dice, claro, es que él le ha dicho que era el hijo de Feliciano, el de las cabras. Pero no, tú no eres. El que no lo hace no lo teme. Yo sí que he tenido que vender chivos, y lo he dicho muchas veces, regalado por 15 euros, me los compraban a veces, porque me hacía falta dinero aquí, hasta 100 y 200 cabritos regalados, me hacía falta dinero, otros pagos y tenía que regalarlo. Toro, Pizarro, vaya patas que tiene este toro, y sin echarle de comer. Me vas a romper la moto, te rompo la cabeza esta mañana. Que te rompo, me cago en 10. La voy a echar para allá, que suban por ahí para arriba, por aquella regatera para arriba. Me cago en 10. ¡Oh! ¡Capalle! Tenés aquí 2000 hectáreas, me cago en 10. Soy el terrateniente del pueblo. Yo os lo digo a todos, os lo digo, os lo he dicho muchas veces, lo único que tenemos es cumplir la ley. ¿Ya está? Pero vamos, yo que he estado toda la vida aquí con ganado en este pueblo, desde que era niño, toda la vida, 20 y tantos años con cabras, nunca he defraudado, he robado ni he hecho nada malo. Y toda la vida me toca a mí siempre ceder. ¿Esto de qué es? Yo con derecho, el único del pueblo, el único, pagando pasto. Y yo con derecho me tengo que callar y me tengo que ir. Y dejar aquí a los delincuentes cobrando el paro de 50 y tantos años. Aquí ha habido ovejas metidas en una finca, se la cogieron para ellos. Va al ayuntamiento y no reza y dice, no, es que no han existido esas ovejas. Las mis cabras, todo el mundo haciéndole fotos. Se quemó y hasta los del PER sacándole fotos a las cabras para denunciarme que habían pasado por una zona quemada. Y que yo era un delincuente. Y ellos tragándose jornales en el quemado. Ellos ganando dinero del incendio. Yo no podía salir con las cabras de aquí porque iban los mamporreros estos a sacarme fotos. Vamos, hombre. Entonces piensan que estoy yo como en aquella época que tenía los 3 niños chiquininos y no tenía a nadie, no podía ir ni a Mérida a ningún sitio porque nadie se quedaba con las cabras. Me decían, ¿sabes qué me decían? Paga lo que sea, vete de aquí. Pero ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué tengo yo que entrar? Pues vamos, en aquella época sí que nadie me defendía. No que me defendía, que no es como ahora, que ayer me fui y el muchacho se encargó de todo el ganado. Antes yo no tenía a nadie absolutamente, a nadie. Solo enemigos. Como dice Escorbuto, demasiados enemigos. Chicas, os tengo allá arriba preparada una parcela que flipáis. Estaba Paquito lleno de comida, una hierba, unos valles. ¡Vamos, venga! Ya para allí. Pasa que es muy bonito siempre eso, vivir de cuento, como ese chiquinino. Un tío que presente lo que ha pagado por las ovejas. Un tío con 4 vacas viendo toda la vida en casa de su padre, 4 vacas y llorándole a su madre que le pagara camiones de paja, camiones de pienso a la madre, que todo el mundo le ha dicho, yo tengo... Te van a comparar a mí que 18 años me fui de casa a buscarme la vida con 5.000 pesetas. Vamos, hombre, a mí o a cualquier persona que hemos hecho, que hemos trabajado. Y penar, porque lo único que hemos hecho es penar. Vamos, ahí mataron los perros, una jabalina una vez de 100 y pico kilos, ¿eh? Ahí hay un revolcadero de jabalines. Cacho, lo que tengo para aquí, soy el terrateniente de Extremadura dura. Hoy pobrecito esto del ayuntamiento, que no han evolucionado en 20 años y se estaban ya riendo de mí de que me iban a echar de las vacas. Pobrecito. No se la van a quedar escarmentados todos. Porque aunque a ellos no le pase nada, que va a ser a la alcaldesa,
van a ver que la movida es seria. Van a decir, ostras, vamos avileña, vamos a traer 80 avileñas para acá, me cago en 10. Que si las traigo yo a mi nombre, después no le vale la subvención al muchacho, ¿sabéis? Es que esto así, esto hay que cumplir las normas. Vamos, venga. Moza. Aquí le tengo marcado una franja. Pero estas vacas se van a ir allí, mirad. Pues no lo podéis ver, pegando a Salamanca se van a ir. Porque van a entrar, están metidas en un proyecto de que vamos a hacer un experimento de cuánto cuánto carbono, no sé qué come las vacas, fijan el ganado y cuánto combustible retira de la sierra las vacas. Y vamos a llevar estas para hacer la prueba. Sí, lo vais a ver, voy a llevar estas vacas para allá. Vamos, y las cabras las tengo metidas, pero este año vamos ya a meter las vacas. Vamos a meter estas vacas para hacer unas pruebas de cuánto combustible se retira del campo, porque quieren meter que las vacas también cobren por limpiar los cortafuegos y hacen bien, porque claro, tal y como se plantea el tema, la vaca se hace mejor, la vaca se puede hacer con estos collares, donde la Junta de Extremadura te digan los forestales, pues aquí mete el ganado, pues allí no, pues tú lo metes, vamos, te pagan por ello, ¿no? Claro, si no, no lo haríamos, gratis no se puede hacer nada. Date cuenta, saben todos los proyectos que hago yo y toda la leche, bendita que soy un pobrecito, que nada más quiero que mirar porque la ganadería funcione un poco mejor y que te vengan estos peleles de pueblo, analfabetos que viven de cuento a meterte aquí, pues vas y tonta. Eso hoy no comen. Si ayer ya se lo golían, cuando vieron que no decía ningún directo, ayer eso se golían ya, que a mí me había salido la cosa bien. Hombre, es que si no lo cuento, si yo no sé qué voy a ganar, no digo nada, me callo, digo, por la alcaldesa, pues te tienes que callar. Pero como yo sabía que automáticamente, es que todos los contratos es un mundo, bueno, un mundo de locos. ¡Vamos! Y lo que está escrito hay que saber lo que se escribe y hay que saber lo que se lee. Yo no sé leer mucho, pero vas despacito leyendo y algo se te queda. Claro. Y las leyes son las leyes, hay que conocer la ley. En España es el único país que si sabes cómo funcionan las leyes, no tienes problema. Vamos a capaz allí, venga. No queréis ir para regalar. Menos mal que la alcaldesa es abogada de secano. Me voy al otro ganado. Que si llega a ser como yo analfabeta, menos mal que es abogada. ¿Vosotros creéis que un abogado se mete en un lío de prevaricación siendo alcalde? Ninguno con 2 dedos de frente. Sabes que eso es una movida, que el ayuntamiento no es tu vida. Yo sí puedo hacer lo que me dé la gana, porque yo no represento ni sindicato ni soy nadie, soy yo. Yo solo tengo que cumplir las leyes. Un alcalde, yo puedo incumplir una ley si quiero, puede ir sin ir, pero un alcalde no puede. Hoy en día, si la gente se moviera, muchísimos alcaldes iban a la cárcel, cientos de alcaldes, porque delitos de prevaricación casi que todos los cometen. Lo que pasa es que a la gente, pues les pasa como me pasaba a mí antes. A mí no me cree nadie, a mí no me quiere nadie, es que verdad, cuando no eres nadie, nada. Yo tampoco soy nadie, pero por lo menos guerra doy. Y tengo gente fuerte, amigos míos, claro. Lo que pasa que... Sí, esto me pasa esto hace 30 años y me quedo sin subvención y sin nada. Te quedas sin nada, te estás ilegal como ellos. Pero claro, no voy a perder... Allí en la sierra, el único que ha tenido papeles en esa sierra ha sido yo, el único. Que ahí me dan las autorizaciones por 6 años, ¿ves? Ahí sí me tiene puesto la Junta de Extremadura por 6 años. Vamos, que los he enseñado yo los papeles y yo no tengo que mentir a nadie, si a mí me da igual.
Si yo a las redes sociales he dicho que yo paso, a mí las redes sociales me dan igual. Pero esto del ganado no voy a dejar que me pisotee nadie. Vamos por lo que me hace falta ahora. Yo sé que el muchacho, verdad, el muchacho ya depende del ayuntamiento. Pero yo ya lo tengo todo de para atrás, muchacha. No, ahí están las ovejas suyas en la de esas. A ver si vienen los del Seprona, aquí van a venir, decía. No, pues ayer me lo dijo uno fuerte, me dijo, los que están en el campo de la fuerza de seguridad, lo que tienen que hacer es ir y... ¿Ves la tonta? Va a meter aquí en un pleito a unos cuantos. Unos cuantos que se rían de mí, que se pensaban que yo estaba como ellos. Yo qué sé, yo es que yo alucino. Mira qué le dices hablando. Todas estas, porque me las he comido todas estas normas. Es que yo los avisaba, tened cuidado, que como vos cojan en el quemado con el ganado van a denunciar. Que hace falta papel y me dice, ¿tú si tú tampoco tienes papeles? Ah, que yo no tengo papeles. Pues os tuve que enseñar. Así es la vida. Igual que esa carta que tengo que me dio mi madre, de las fincas que me dio mi madre que me las han quitado. Eso tiene, cualquier día os enseño los papeles, a ver, se van a temblar. Voy a las perrentas y... Mañana tenemos comida familiar, viene la mujer y todo, vamos a hacer... Vamos, iba a venir, se ha quedado con la muchacha para comprar, para celebrar la gran victoria. Bueno, yo ya lo sabía hacía días, cuando hablé con los abogados ya sabía que iba a ganar porque... Claro, ya me habían dicho, no te preocupes, que este papel es por 5 años, no tiene fecha, no tiene fecha de... Eso tampoco cayó la otra, si la otra cae... si la otra alcaldesa se entera de eso también, se hubiera caído y dicho, hubiera puesto una fecha final. Esto ahora ya hasta que cumpla los 2 años que me quedan, hasta el 2000, la campaña 2025 también me vale. Así que me la trae floja. Yo, así porque este año iba a solicitar, si yo sé esto, no meto esa finca. Pero claro, yo la metí para las inspecciones, porque una finca está al lado de la carretera, te viene una inspección, ahí en la sierra tienes que ir andando mucho y los inspectores se cansan. Ya, pues esta finca que tenemos aquí, que es de todos los vecinos, que yo tengo derecho a meter como todos los vecinos, igual que todos los vecinos tenemos derecho. Pero bueno, cumpliendo la ley, tú no puedes llegar y meter ovejas o cabras sin papeles. No, tienes que cumplir la ley. Eso les he dado el fin de semana. Les he dado el fin de semana. Se estaban riendo, no va a hacer nada en Mérida. No, no va a hacer nada, no. Me desplazo yo si sabiendo que no voy a hacer nada. Nos vemos.